Buenas tardes. A continuación podremos disfrutar del documental que ya estamos preparando. Tengo conmigo a Violeta Gil y a José Guillén. No me equivoco. Y podremos disfrutar ahora del documental que amablemente han traído aquí a Güemes a esta 20ª jornada de Patrimonio Histórico y que podremos disfrutar a continuación. Yo les dejo las palabras para que lo presenten y podamos disfrutar de él. Muchas gracias. Hola. Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer al Ayuntamiento de Agüimes el habernos invitado esta noche pues a compartir este trabajo realizado o encargado desde el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. Se trata del documental Simiente sobre Tierra, relatos y secuelas de la represión franquista en Gran Canaria, que es un trabajo, como les comentaba, que se encargó desde este Servicio de Patrimonio Histórico pues a Violeta Gil Quintana y a la cooperativa Teira. Este documental pues un poco viene dado un poco pues por las acciones que se vienen realizando desde el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria relacionadas con la memoria democrática. Estas acciones fundamentalmente pues hasta el año pasado más o menos pues estaban relacionadas por un lado primero con la protección legal y la valorización y dignificación de los lugares relacionados con la represión franquista, fundamentalmente la Cima de Ginamar y los Pozos de Arucas. En ese sentido fueron declarados como bien de interés cultural y bueno, y fueron también pues dotados de información un poco para que la gente conociera los desafortunados hechos que se desarrollaron en esos sitios, como les comentaba, relacionados con la represión franquista y con el asesinato de personas en esos lugares. Por otro lado, una segunda vía de trabajo que se viene realizando desde este servicio pues tiene que ver con la localización, identificación de personas asesinadas durante ese proceso que se desarrolló a partir del intento de golpe de Estado del año 36. Y en ese sentido pues se han realizado trabajos fundamentalmente en el pozo de Estenoya, donde se localizaron personas asesinadas durante esos años, sobre todo durante el año 37, y en la actualidad estamos en medio justo del proceso de sondeos arqueológicos en la Cima de Ginamar, también encaminados pues a la localización de personas asesinadas durante aquellos momentos. Hasta el momento hemos identificado restos de 3 personas. Nos quedan pues un par de jornadas más de trabajo. Y bueno, después de estas líneas pues se decidió un poco abordar un trabajo relacionado con la recuperación de la memoria y la recuperación de los testimonios de personas familiares de asesinados, pues para que esos testimonios pues no quedaran en el olvido y tratar pues de recuperar la memoria histórica relacionada con estos desafortunados hechos y pues ponerle freno a ese proceso de desmemoria y olvido. Bueno, yo sin más les dejo con Violeta Gil, que como les comentaba, junto con Teira fueron las encargadas de realizar este documental, y una vez más no me canso de agradecerles pues el trabajo hecho con muchísima sensibilidad
pues con muchísimo cariño y con muchísima rigurosidad y compromiso. Y sin más les dejo con ella. Muchas gracias. Creo que... ¿Sí? Vale, perdón, Pepe, porque te has tenido que comer todo el... Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, dedicar tiempo, atención, energía a esto de la memoria histórica, concretamente la de Gran Canaria. Este documental, cortometraje documental que vamos a ver, titulado Simientes sobre tierra, relatos y secuelas de la represión franquista en Gran Canaria, recoge, abraza y expone los testimonios orales de las y los familiares de los desaparecidos, represaliados y asesinados durante la guerra civil y la sublevación militar franquista, sobre todo en el periodo de 1936 y 1937. Además de los familiares, también hemos entrevistado a algunas de las personas vinculadas a la memoria histórica aquí en la isla de Gran Canaria. Estos testimonios orales están asociados a unos sitios. No sé si están familiarizados con el término de bien de interés cultural. El bien de interés cultural con categoría de sitio histórico son los lugares en los que nos hemos basado y hemos asociado esos testimonios a esos bienes de interés cultural con categoría de sitio histórico, que son, por un lado, los pozos de los desaparecidos durante la guerra civil, que serían el pozo del puente de Tenoya y el pozo del Llano de las Brujas, y por otro lado está la cima de Ginamar, que hasta hace bien poco, como comentaba Pepe, se siguen haciendo esas intervenciones arqueológicas en las que se está descubriendo más restos humanos. Una cosa antes de pasar a la proyección es una pequeña invitación que me gustaría hacerle tanto a mí como a Teira, que es la cooperativa de trabajo asociado, que también se dedica a la investigación social, con la que he podido desarrollar este documental, con quien hemos hecho esta investigación. Nos gusta invitar, antes de la proyección, a hacer un ejercicio de atención plena, donde vemos el poder evocador que tiene la palabra, el testimonio, los lugares a los que nos lleva la historia que nos cuenta la persona que nos está hablando. No solamente vemos a una persona hablar, sino todo un mundo, toda una historia, ¿no? La que se dignifica a esas personas que ya no están, que fueron desaparecidas, asesinadas, represaliadas. Y también los silencios. Es importante entender que el silencio también forma parte de todo el desarrollo narrativo de este documental, y los sonidos de esos paisajes que también tienen mucho que decirnos. Aparentemente la palabra desde el paisaje no es posible, pero esos paisajes, esa presencia también nos dice mucho, ¿no? Entonces, les invitamos a cambiar un poco esa percepción y a observar el documental también desde las sensaciones, desde el sentimiento. Nada, sin más, les dejamos con la proyección, y si surgiera cualquier duda, comentario, pues nos tienen a Pepe, Guillén y a mí para resolver. ¿Vale? Esperamos que puedan nutrirse con este documental. Vale, ¿podemos apagar las luces?
bueno, sigue presentando, a ver cómo está. Nací en el Valle de Gaete. Después mi padre se llamaba Antonio Sosa Medina. Trabajaba con un señor que le decían la poilla. Salía a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas. Y después venía, cuando se cerraba la noche, porque no, ya venía con un farol que era de petróleo, para bajar por la sequía abajo, porque ya era de noche. Y dígame usted, si no hacía más nada, domingos y todo, la vaca había, con los animales, era domingos y todo. ¿Dónde iba ese señor a hacerle daño a los demás? Si no tenía tiempo. Él era latonero, ojalatero. Era un tío, como dicen la juventud, un tío chachi hoy. Era un artesano y al mismo tiempo a los trabajadores que eran de la Marquesa, que vivían en Cardones, los enseñaba a leer y a escribir. Él era el tesorero del Partido Socialista, de una célula del Partido Socialista Largo Caballero de las Chorreras. Mi bisabuelo era Lorenzo Santana Medina, pero todos lo conocían en Arucas como Lorenzo Medina. Nació en Arucas, siempre vivió allí, hasta que desapareció. Era un hombre, según cuentan sus hijos, muy tranquilo, que nunca se metió en nada, y muy amante de su familia, y era carpintero. Y además fue concejal por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arucas. Era primer teniente de alcalde. Era guardia municipal con la primera mujer, que ya con la segunda mujer, con mi madre ya era arriero y tenía una tienda comestible. Y de ahí fue cuando lo desaparecieron a él. Lo quería todo el mundo, lo querían todos los de Agaete. No, lo decían las niñas de César, mis niñas, las niñas de César. En el Museo de los Papahuevos, ahí está la historia de mi padre, y la negra, esa la hizo mi padre, que era con harina y agua y con periódico. La figura la hacíamos así, yo le ayudaba a mi padre, y yo subía sobre una banqueta. Mi tío fue ese yo que era concejal del Ayuntamiento de Talde, primer teniente alcalde. Pepe Tejera era un hombre inteligente, un jornalero. Cuando el Frente Popular fue elegido concejal por el Ayuntamiento de Telde, por tanto gobernaba los republicanos y llevó iniciativas como fue la creación de una escuela para el pueblo ginamero. No habían escuelas entonces, ¿no? Fruto de esa iniciativa que ha sido recogida en actas del Ayuntamiento de Telde, la actual escuela de primaria del pueblo de Ginamar se llama José Tejera Santana. Lo que pasó con la ultraderecha, con el fascismo en la historia de Europa, también ocurrió aquí, en nuestra isla, también ocurrió aquí. También aquí hubo víctimas, también hubo asesinatos, también hubo desapariciones y también hubo muchísima injusticia. El golpe de Estado fue el 18 de julio y allí en Arucas los primeros que recogieron eran a los intelectuales, a los maestros, a los médicos, a los sindicalistas, y había mucha gente, los canteros, los trabajadores de la Marquesa, los trabajadores de los escuelas, toda esa gente estaba afiliado al sindicato obrero. A todo el que se le oponía se lo llevaban. Llevaron abajo a la calle Luis Antúnez, que había un colegio, el colegio Luis Antúnez, que era de curas. Después se lo llevaron a la isleta. Mi madre pues iba buscándolo. Mi madre estaba embarazada desde abril, tenía 3 meses cuando se lo llevaron. Más tarde, en agosto, septiembre, los trasladaron a Gando. Algunos fueron muertos antes de salir y los llevaron al barranco. Y entonces ya la gente estaba esperando lo que venía. Y por eso mucha gente se escondía. Cuando dijeron de esa gente, se iba para arriba, para un sitio que le dejaban la guayadilla. Y no había cuevas, sino un cejillo. Se metía él allí. Estuvo meses y meses escondiéndose.
De aquí fueron 7, eran 35, de aquí fueron 7, los demás fueron del valle. La fonda, que era la esquina que hacia abajo, aquella era la fonda, ahí hicieron la lista. Y mi abuela le dijo al hijo, ¿por qué que se escondiera? Que lo iban a sacar, y si, ¿por qué me va a sacar si no he hecho nada? Mi padre lo desaparecieron en el año 37. Le dijeron que cuando ya lo desaparecieron, que iba a haber una recogida en Agaete de hombres. Y estuvo mi padre yendo 15 días, estuvo yendo a dormir a Las Arenas, una playa que hay entre Agaete y la aldea. Ahí estuvo 15 días, se iba a la tardecita y venía por la mañana. A los 15 días le dijo a mi madre, dice, Lucía, ya yo no voy para allá, esto era un cuento de la gente, ya esto no, yo no voy más para allá. Y a los 2 días lo desaparecieron. Mi bisabuelo desaparece de su casa, lo cogieron de noche, como casi todos, en las típicas arrasadas que hacían los falangistas en aquella época. Según se produjo el alzamiento, pues creo que a los 2 días, al poco tiempo, lo sacaron de su casa y ya nunca más se supo. Mi tía abuela siempre contaba que se presentaron en su casa un primo de él y que lo sacaron de la casa, se lo llevaron. Entre una cosa y otra pasaron los días y el 19 de marzo a las 6 de la mañana una patada en la puerta, levántese que tiene que acompañarnos. ¿Para qué? Tiene que acompañarnos para declarar. Ya yo lo que tenía que declarar, ya lo declaré. Acompáñenos. Venía con catarro del penal y ella dice que le fue a poner un abrigo por encima. Y el que se lo llevaba le dijo, y dice, donde él va no necesita abrigo. Y ya fue las últimas palabras que se cruzaron. Ya no lo volvió más a ver. No, él no se escondió, a él lo fueron a buscar donde frecuentaba y lo cogieron en Telde, lo detuvieron y lo llevaron a la cima. La comunicación de que se tiró a la cima fue posterior, fue a los pocos días de iniciarse el golpe de Estado en Canarias y con las declaraciones del general Mola de que había que acabar con todos los comunistas, republicanos y que sirviera de escarmiento para matar cualquier intento de defensa de la República, ¿no? Y a mi abuela, para descanse, le trajeron un zapato diciéndole a tu hijo lo tiraron encima. ¿Me entiendes? Esa es la historia más o menos que yo sé de él. Será de aburrido que estaba. Cuando llegó a tocar a mi madre, tú estás loca, Antonio. Vete, Antonio, yo voy contigo si tú quieres. Yo no me voy. Pues apenas se le quitó la ropa, no le dio un tiempo de ponerla porque rompió la puerta. Mi madre le decía que por favor que dejaran vestir y no le dejaron, le rompieron la puerta para entrar. Se lo llevaron. Cuando llegó a San Pedro había una tienda que se llamaba Sarapita. No era muy alto ni mucho hombre, pero no se dejaba sujetar. Y entonces el señor le dijo a la mujer Sarapita, corta un trozo de soga para amarrar los huevos. Y creo yo, y creí mi gente, que si él sabe que se va a eso, de allí no sale. Creíamos que iba a un campo de concentración, que había ido un tío mío. Mi madre iba día a día a ese sitio, a veces le decían que no podía verlo, siempre le daban disculpas, porque ella venía caminando, no tenía para pagar coche ni nada. A ellos no le comunicaron nunca nada ni a mi madre ni a ninguna, ni que estaban muertos, ni que estaban aquí, ni nada. A ellos no se lo llevaron y ya no se supo más nada de ellos. Mi tío Paco escapó y veía el asunto de cuando se los llevaban, que ya no los traía, y después ya los otros se jactaban de decir, les hemos dado 2 tiros en la cabeza y los hemos tirado a los pozos. No sabían dónde estaban, en qué pozo. Mi madre no sabía. Apuntaba que sí sería en el pozo del Llano de las Brujas, pero no.
estaba en el de Tenoya. Mi abuelo se metió a la Falange, se afilió a la Falange para intentar localizar a su padre, porque en principio le habían dicho que le habían bajado a Las Palmas, a ver si por casualidad pues estaba en Barranco Seco, estaba en algún sitio, en el Lazareto de Gando. Por un lado él decía que era una forma de proteger, si me pongo la camisa azul, no tengo la camisa roja. Pero estando ya en la Falange, otro familiar que él tenía, que también era de Arucas, le dijo: Pepe, no lo busques porque a tu padre lo tiraron el mismo día. No lo busques, tu padre está en el pozo. Mi padre, a mí nunca lo dijeron nada. Nunca supo. Nosotros lo sabíamos porque por ese hombre que se escapó, que le habían echado el volteo ahí. Eso fue lo único que le dije a mi madre, que le habían echado el volteo. Hasta tuvieron que quitar piedra para poder entrar a la cueva. Así, coger el camión y echarlo dentro. Ellas no pararon, ellas siguieron trabajando, luchando, sacando a sus hijos adelante. Fue una mujer muy aguerrida, como todas. Y las mujeres son también las que mantienen la memoria. En algunas ocasiones son las que cuentan a los hijos lo que sucedió. Son las que buscan a los maridos, las que van caminan, porque en aquella época, pues claro, ¿cómo iban a ir a Gando o bajar a la cárcel de Barranco Seco desde Arucas? Caminando, a pie. Son las que van a las comisarías, son las que no se cansan de buscar, y sobre todo son las que consiguen, las que mantienen la cabeza alta y consiguen, pues con muchísimos sacrificios y trabajos y pues sacar a la familia adelante, ¿no? Que es la generación que hereda esa memoria y que es la que la mantiene. Ella trabajó en las plataneras, llegó a trabajar con el mismo, a pedirle trabajo con el mismo que se llevó a su marido. Sin la firma del marido no podían vender nada. Le mandaban una célula que se presentara tal día, porque a mi padre se lo hicieron, tal día que se presente en el juzgado, si no tiene una multa, y esa multa se iba incrementando. ¿Cómo se iba a presentar si no estaba? Si lo habían matado, ¿cómo se iba a presentar? Esa multa se iba incrementando hasta que ya no podían, ya estaban asfixiadas. Y usted no tiene un terrenito para pagar la multa. No, pero falta la firma de su marido. No, no importa, eso se puede arreglar. Y se quedaron, le usurparon sus bienes también, como pasó con nosotros. Pero que tenía 4 y 5 hijos como ese barrio, y 6 hijos. Nosotros teníamos tienda comestible y alcanzábamos la comida, pero ¿y los que no tenían nada? Trabajar. Mi madre murió siempre vestida de negro. Y mi madre y muchas de ellas, la mayoría de ellas estaban todas vestidas de negro. Hasta el final guardaron luto, hasta que Dios se la llevaron. Ellos no vivían sino para el recuerdo del marido. Los que estaban dolidos no iban, mi niña, que va. Mi madre se sentaba ahí en la piedra, mi madre nunca fue, y se sentaba ella para bajar la rama, porque ella nunca fue a la rama más. Que le gustaba mucho bailar, más nunca fue a un baile, más nunca. Mi abuela, María Jesús Santana Espósito. Eso era no va más. Eso era no va más. El que se la hacía, se la pagaba. Eso lo tenía claro ella. Hombre, ella lo vivió un poquillo fastidiado porque incluso a ella le mataron otro hijo, que fue en Jaén. Y después matarle a este, pues imagínate cómo se podía estar. Y mi padre pues no se ha ido huyendo. Pues en mi casa mi abuela paraba poco mi padre.
Mi abuela creo que andará tojinama buscando tanto a mi tío como a mi padre. Una mujer consciente de las causas por lo que luchaba su hijo, se concienció, se sensibilizó, durante toda su vida reivindicaba justicia para sus hijos. Que se enfrentaba, lo llegó hasta agarrar por el cuello. Y decía, anda, pégame el tiro, pégame el tiro, pégame el tiro. Porque aquellos venían con los fusiles. Pégame el tiro, anda, pégame el tiro. Y los agarró hasta por el cuello. Eso sí llega a verlo yo. La clase rica y la clase pobre. Teníamos un trajito blanco raido, un lacito rojo y unos cintillos en las mangas rojas también y el cinturón. Estudiábamos nosotros en una clase y ellas en otra. Nos salíamos al recreo juntas, que éramos las pobres, las hijas de republicanos y muchas niñas que no tenían padre. Íbamos al colegio, ahí enfrente, y estaba dividido. Mi abuela tenía que llevarla al colegio porque decían que había que terminar con esa semillilla. Cuando íbamos para la escuela, nos decía eso a nosotros. Compañeros, hijos de los falajistas, nos pegaban a nosotros. Ahí vienen los rojos. Ahí éramos los rojos del valle de enfrente. Sí, mi niña. Los del barrio éramos rojos para los de San Pedro, éramos rojos todos. Porque no íbamos a donde yo iba, ¿será? Porque ya estaban bien puestos, eso no se puede ver muy bien en un sitio. En el tiempo de los desaparecidos, el que tenía un poco gofio se lo daba al otro y así, en ese sentido se ayudaba mucho. Lo que daban las tierras y lo que ellos podían, las del valle muchas venían a buscar sardinas, las tostaban y las llevaban para arriba para los campos y la traían cambiaban con papas y comida para la casa. Y también iba al Pinar de Tamadama a coger pinocha del suelo. El día que no encontraba pinocha en el suelo, lo subíamos una ría al otro para partir el gas que estaba seco. Y después compartíamos lo que caía. Y la solidaridad en Ginamar se manifestaba con los republicanos a veces a escondidas, con apoyo evidentemente, con alimentos o ayudando a reconstruir los destrozos que se hacían en las viviendas, en este caso de María Jesús Santana y de la familia de los Tejera. Hubieron gestos de solidaridad posterior, incluso con algunas ayudas económicas a escondidas y de manera clandestina. Los propios jornaleros de la agricultura, aquellos que trabajaban para el Conde de la Vega Grande, en distintas ocasiones, en las laderas del Conde, donde se plantaban tomateros, cuando veían a la policía o a las brigadas del Amanecer acercarse por ahí y Juan Tejera estaba cerca, no tenía escapatoria, pues en los propios surcos les echaban haces de cucañas, manadas de cañas que se utilizaban para los tomateros encima y Juan Tejera quedaba enterrado debajo y todo el mundo decía que no lo habían visto. Y nunca lo cogieron por eso. Y la abuela del Lolo lo escondía también. Mi madre tenía la tienda comestible, venían las del valle misma a comprar a casa de mi madre y allí no se hablaba nada. Ellas nos hablaban, en asuntos de eso, no se hablaba. Por el miedo a que le pasaran algo a ella y dejar a los hijos sin padre y sin madre. Mi tía abuela Lucía, era mi madrina, era madrina de boda de mi madre, siempre tuvimos una relación muy cercana. Y ella siempre lo contaba, ella tenía muchísima impotencia, muchísima rabia por el tema de su padre. Siempre mis tías cuando se reunían siempre era tema de conversación. De alguna forma o de otra siempre acababa saliendo el tema de mi padre. Y el hecho también de que ellas achacaban siempre a que su madre había muerto joven, pues por el sufrimiento que todo eso le acarreó. Y después de la muerte de Franco fue cuando se empezó a hablar.
que fue cuando yo misma hablé. Digo, me voy a callar si es mi padre. Yo no me he callado nunca. Muchos me decían, no estés revolviendo, Pino. Digo, yo no estoy revolviendo, estoy buscando a mi padre, que por tener otras ideas lo mataron y lo tiraron a un pozo. A principios de los años 2000 surge una familia que empieza a luchar por la memoria histórica de Arucas. Aquí debo de reconocer el trabajo de Pino Sosa y Balbina Sosa en la lucha por sus familiares, y han jugado un papel trascendental. Y unos compañeros me dijeron, Pino, vamos a formar una asociación o una, lo que sea. Digo, vale, estoy ahí en la lucha. Muchos me han creído, otros no me han creído. Muchos decían que yo era una persona mayor que estaba desvariando, que no sabía lo que decía. Y yo R que R, digo, yo sé lo que digo, yo sé lo que me digo. Yo por aquí a ver si tengo un hueco. Era una verdad que estaba escondida durante 80 años. 24 cuerpos en el fondo de un pozo durante 80 años. Es que lo piensas y dices, ¿cómo es posible? Pues estaba ocurriendo. Todo el mundo lo sabía, siempre se supo. Lo que claro, pasaron bastantes años entre que supuestamente llegó la democracia y se hizo algo con los que estaban en las cunetas y en los pozos. Muchos años, más de lo debido. Mucha gente se murió sin poder enterrar a su padre o a su hermano. La herida no sana, la herida sigue estando ahí, sigue siendo doloroso. Pensar que eso pudo pasar con gente simplemente por ideas políticas. No habían hecho absolutamente nada. Mi bisabuelo no mató a nadie, no hizo nada. No fue la guerra. Aquí no hubo una batalla, no hubo ningún enfrentamiento armado. Aquí la presión del ejército y de los falangistas fue brutal. Fue donde salió Franco. O sea que no había más, ¿no? Pero en Canarias es que solo hay muertos de un sitio. La historia continuó porque después de sacar esos restos humanos, pues hubo que identificarlos, conseguir que los familiares, por un lado, perdieran el miedo, que seguía teniendo miedo a esas alturas de la película, o sea, había gente y sigue habiendo gente con miedo, y conseguir que los familiares dieran ADN. Cuando ya se hicieron, tanto ella como mi tía y mi otra tía, se hicieron los análisis para el cotejo del ADN, pues por un lado es la alegría de decir, lo encontramos, ya está. Y por otro lado la tristeza de que mi tía Lucy, que era la única hija que le quedaba viva, no llegó a verlo enterrado, murió poco antes. Entonces siempre te queda esa espinita de todo lo que ella luchó y no lo pudo ver enterrado. La Asociación de la Memoria Histórica de Arucas y la Asociación de la Memoria Histórica de Canarias han trabajado bien, han llevado el caso incluso al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo, y entre otras las descendientes de las víctimas que han luchado por dignificar la memoria de sus familiares asesinados. Hay que reconocer todo ese trabajo, sin el cual las instituciones posiblemente no se hubieran movido un centímetro. Los pozos significan sobre todo dolor, un dolor que ha ido pasando de generación en generación, que tú has visto a tu familia sufrir, que tú no, porque eras una niña, pero lo veías y siempre lo contaban. Entonces significan dolor, significan el horror de lo que representa una guerra. Todavía hay quien dice que para qué quiero los huesos.
Digo, ¿por qué tú a los huesos de tu padre le puedes llevar una flor y yo no se la puedo llevar al mío? Quería saber, quedarme tranquila, con un huesito de que me diera, aunque me engañara. Aunque me engañara y no fuera al de, me conformaba. Una placa con el nombre de otro, como está en Aruca, a los doloridos, sería una victoria, pero para otros escupiría. El hecho de que los pozos se reconozcan, se cuiden, se les declaren bien de interés cultural o bien por el tema de la memoria histórica significa el reconocimiento y la memoria de lo que nunca debe volver a pasar. Nos olvidamos de que las cosas son cíclicas, de que las guerras están ahí y que es muy fácil, que salta una chispa en un momento dado. La cima de Ginamar es un símbolo inmenso, una reseña de la lucha por las libertades, en la defensa de la democracia, de la república, porque el 1 de noviembre la célula comunista de Ginamar mandaba a algunos de sus militantes a que fuera a ver quiénes eran las familias de los que ponían flores al pie de la cima, que venían de Gáldar, de Agaete y de Aruca. Y nuestra utilización del 1 de noviembre en la cima de Ginamar está en función del fomento de la solidaridad y de dar luz a los crímenes que el fascismo, la dictadura y los golpistas hicieron con este pueblo, ¿no? Hombre, para mí era importante porque iba mi padre para arriba, a la cima, y todos los años voy arriba a tirar flores, que era lo que era hacía. Voy yo y voy a mi hijo. A mí era importante eso. Era y es. Era y es. Para gran parte de Ginamar todavía es desconocida. Incluso de descendientes de las familias perseguidas supone miedo, supone temor. Para algunas de estas familias supone abrir heridas o dolor inmenso recordar, pero para la mayoría supone desconocimiento de nuestra historia, insisto, porque no se ha valorado, no se ha difundido, se ha intentado ocultar y se ha deformado incluso de manera interesada y se ha justificado incluso los crímenes por parte de los que hostigaron precisamente a los republicanos. Que llevan 85 años. Ahora el 4 de abril, más 86 años. Si en 86 años no la han sacado, ya no hay esperanza. La cima de Ginamar está aún por excavar. Hay que elogiar, aunque sea tardía, la decisión del Cabildo de Gran Canaria por que aflore la memoria histórica en Gran Canaria. Ahora mismo sí podemos decir que esto es una misión, es un objetivo de la sociedad. Hace unos años eran los familiares los que estaban tocando en las puertas de las administraciones buscando, oiga usted, tenemos que hacer esto. Es una labor que hay que hacer y hay que hacerla cuanto antes. ¿Por qué cuanto antes? Pues principalmente porque los familiares de las personas desaparecidas pues están desapareciendo ellos mismos porque ya tienen, por cuestiones del paso de los años. Quedan familias y queda gente cuyo dolor no ha sido de alguna forma reconocido ni sus muertos dignificados. Y eso sí creo que es un proceso que debería terminarse, porque si no, no tienen reconocimiento, se van a perder en la memoria. Incorporar a los currículos escolares de Canarias esa verdad. El reto como periodista es seguir contando y hacerlo a toda velocidad y tratar de absorber lo más posible todos los testimonios vivos que quedan. Intentar que esa línea
de relato que viene de las madres, que pasó a las hijas y que en algunos casos llega hasta los nietos, que no se olvide y se pierda. Por hacer falta mucho, no poner tantos impedimentos. Aquí tenemos 2 pozos que tenemos por abrir. Como me dijo un político, van a gastarse 300.000 euros en un pozo con la crisis que hay. Y yo le contesté, y nosotros, los hijos de los que están en los pozos, no hemos tenido carencia. Nos quitaron todo, nuestros estudios. A nuestras madres les quitaron sus maridos, a nosotros nos quitaron nuestros padres. Tú dime qué vale la vida de un hombre y entonces de ahí partiremos si es mucho 300.000 euros o es poco 300.000 euros para sacar a esos demócratas. Para que todo el mundo se entere de lo que se pasó. Porque todavía hay gente ignorante que no sabe, no ignorante, que no le han contado nada y que no saben nada de lo que pasó, para que sepan lo que se pasó en el 37. 36 y 37. Que no olvide nunca lo que hicieron y que no olvide nunca que está gente en ese pozo de Jinama, que no los olvide nunca. Que no lo hayan olvidado nunca jamás en la vida, como yo tampoco lo he hecho. Y las generaciones jóvenes tienen que saber que eso sucedió, tienen que saber que llegó un momento en el que actuamos de esa forma, ¿no? Que fuimos una sociedad de ese tipo. Tenemos que saberlo, porque es que si no, no vamos a reconocerlo cuando aparezca otra vez esa sombra negra, ¿no?, del fascismo, ¿no? No lo vamos a reconocer. Tenemos que saber que eso ocurrió y que ocurrió aquí, en Gran Canaria. ¿Algún comentario, alguna cuestión que quisieran compartir con respecto a documental? Mejor no comentar. Mejor no comentar. Mejor no comentar. Pero hay que tenerlo aquí. Hay que tenerlo en la mesa. Yo creo que la parte final y la propuesta es muy importante, es decir, no podemos olvidarnos bajo ninguna circunstancia que eso puede empezar yo como que dice y que puede volver a suceder y en peores condiciones. Entonces yo creo que es importantísimo que contamos nuestra historia, porque yo por ejemplo recuerdo que cuando estudié realmente de la historia de Canarias nosotros no dábamos nada. Entonces creo que es muy importante que esta información o esta formación llegue a todos los alumnos, a todas las personas, sobre todo la gente más joven que parece que vivimos al margen de los mayores. Queremos olvidarlo y los menores no quieren o no lo saben. Entonces creo que es importantísimo compartirlo y ampliar esta historia no solo a este nivel, sino a otros niveles más generales, más de colegios y más de institutos y más de incluso universidades. Porque estamos
Eso sí no lo permiten los gobiernos, que estamos siempre en función de que quién está gobernando para que eso se dé como clase en un colegio, pero habrá gobierno, ha habido gobiernos que no lo permiten. Eso lo tengo yo. Sí, con respecto a la reflexión de que esto debería formar parte del currículo escolar y educativo en todos los ámbitos, es algo que ha salido bastante en todas las proyecciones que hemos hecho y sí que es una necesidad, ¿no? Por justicia y reparación histórica, algo que queda pendiente. Igual que queda con una persona que estuvo luchando hasta el final de su vida, es increíble, porque a pesar de no estaba ni resabiado, ni cabreado, ni tal, sino fue una persona que, porque yo lo conocí, que estuvo hasta el final luchando por toda la gente. Ya te digo, yo nunca lo vi resabiado, ni cabreado, ni tal, sino intentando que la gente tomara conciencia de la realidad y que participara activamente en la vida política, en la vida pública de los municipios. Juan Tejera estuvo trabajando, entre comillas, en lo que hoy la gente le llama el Valle de los Caídos. Él estuvo ahí preso, porque yo presumo de haber conocido a Juan Tejera y haber trabajado con él cuando era concejal del Ayuntamiento de Tejera. Y yo hice obra y él era el concejal. Y tengo muchas relaciones, o tuve muchas relaciones con él. Y era una persona excelente, excelente. Solo desde el bando aquel, el único que tenía Juan Tejera era el tercer apellido, que era Mónica. Pero Juan Tejera era un señor como la copa un pinto. Y aquellos cabrones, pues, eran lo que eran. Yo no puedo hablar. Es que esto todavía está, estos silencios todavía están en la familia todavía. Pero no porque sean rojos ni porque tengamos idea. Es porque nos ha afectado a todos, a mil cosas, a nuestra manera de ser. Hay gente que sigue teniendo miedo, Y rabia. Yo tengo rabia. Tengo rabia. Porque, vamos a ver, mi padre lo tiraron por encima de Ginama, pero tuvimos la suerte de que unos pastores, unos cabreros, lo sacaron a él y yo conmigo. Yo nunca supe si él era el que tenía el brazo roto y el otro la pierna o la inversa. Pero aquello marcó a mi familia y mi tío y mi padre. Después de aquello estuvieron 3 años escondidos en los fondos que nadie sabía y casi nadie lo sabe. Los subterráneos, los tubos volcánicos que hay debajo de Vegueta. Mi padre vivía, eran los de la imprenta del Toro en la calle Arma. Y allí estuvieron, mis tías y mi abuela estuvieron vestidas de negro haciendo pasar como que habían muerto y estuvieron ahí 3 años. Y después de aquello, cuando ya pasó, ya llegó la transición, pues bueno, mi padre se casa, conoce a mi madre, nacen mis hermanos y mi padre tiene que salir de aquí porque no podía estar aquí primero por la miseria, pero también porque tenía aquello dentro, todo lo que sufrieron. Era simplemente porque editaba la revista San Sofé y la revista Reflejo, que era una revista de sociedad. También es verdad que mi tío, después se hicieron peor, porque luego ya mis primos pues eran anarquistas y mi primo Pepe del Toro era sindicalista, que luego estuvo en los sucesos de Sardina, que también cogió cárcel y tal, y esto marcó a mi familia. Y mi carácter, yo reconozco que soy como soy y he estado metida en 40.000 fregados por culpa de todo esto. También estoy orgullosa también. Yo orgullosa de los padres que he tenido y de mi madre, que pagó el plato roto, que no llegó a estar ni casada, ni soltera, ni viuda, criando hijos a escondidas y esperando una carta que venía con un cheque cada mes, si es que venía,
del dinero que llegaba de Venezuela. Allí se pegó mi padre 33 años. Lo enterré allí y la matraquilla de mi madre siempre con el tema de que quería que estuviera aquí, lo tuve que desumar y enterrarlo aquí 8 años después. Todo esto ha sido una pesadilla, una pesadilla. Yo nací en Caracas y vine para acá y soy fruto de todo eso. Pero el peor plato roto de todo esto no solamente lo pasó mi madre, esas viudas blancas, que hay un montón de viudas blancas aquí, como mi madre, que te digo, ni era ni casada, ni soltera, ni viuda. Lo pagó mi tía, que al final descubrí en estas cosas de la historia que me gusta y de revolver papel, con mi primo Pepe, con mi primo Pepe y con mi primo Momo, descubrí que mi tía no era mi tía, era mi abuela, y mi abuela era mi bisabuelo. Tú imagínate, le llamaba, encima se llamaba Soledad, pobrecita, se llamaba Soledad, y le decían Solita. Descubrimos al final que su hermano no era su hermano, sino era su hijo, y le decían la loca, tía la loca, porque ella no podía vivir ese papel, porque la violó un cura de Arucas. Y al final por eso vivían en el seno de Vegueta. En el seno de Vegueta vivían porque le dieron a cambio para que callara, y para que escondiera, y para que tal. Y tuvo que meterse a monja con su hermana, las monjas baratas, las monjas pobres, se enfermaron del pulmón y estuvieron allí un montón de años haciendo ver con las monjas en un convento, para hacer ver que, bueno, y de negro cuando salieron de allí, porque casi se mueren allí en el convento, vistiendo de negro, haciendo ver que su hijo o su hermano en la apariencia estaban muertos, sus hermanos. Tú imagínate qué matraquilla es esa familiar. Y de esto, como en mi caso, hay montones de gente que yo sé aquí. Esto no se ha terminado. Mi madre, cuando empezó la democracia y empezó a votar, y yo empecé a ir a los mítines ahí que se hacían en el antiguo Estadio Insular, que íbamos a ver a los partidos comunistas y todo esto, yo le decía, mamá, ¿qué vas a votar? Ella callaba, no decía nada. Y al final te decía, no, ya fui a votar. Así se pegaba un montón de tiempo. Cada vez que había elecciones nunca decía nada. Hasta que un día me dice, yo votaré socialismo aunque no entienda de política, pero lo hago por la memoria de toda esa gente. Tú imagínate que ahora te encuentras con estos golfos de Vox y con toda esta mierda que vuelven a resurgir y la gente joven no se está enterando de esto, porque ellos están viviendo de la gente joven, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares, están fomentando esto, la violencia y esto. Yo esto lo llevo fatal, yo lo llevo fatal porque no se ha acabado, esto no se ha acabado, como dice ahí, que en cualquier momento surge, como decía el documental la señora, yo conozco a Fefita de Agaete, y yo la quiero un montón, bueno, se murió hace poco, yo conozco un montón de gente de eso porque al final tropiezas con toda esta gente. Y yo te digo que esto tiene que estar en las escuelas, tiene que estar en la memoria de todos nosotros, y Canarias no puede caer en ese error, no puede caer en ese error, porque mi madre decía, esta gente no pueden estar en el gobierno, no pueden coger la caja de resistencia del dinero público, porque entonces Canarias va a la bancarrota, porque roban todo. Y eso es lo que me decía mi madre. Y yo me quedé con eso, y yo me he vuelto una revoltosa del demonio, y he estado en prisión, detenida, y he estado en un montón de cosas. Y me han hecho hasta un consejo de guerra por no sacar el pendón más nunca, el 29 de abril. Yo era la que llevaba las llaves el último 29 de abril, en 1984, era la que llevaba la llave de los encadenados. Tú imagínate en qué fregado me he metido por esto, porque no podemos permitirlo, ¿entiendes? Y todavía, el próximo martes, el alcalde de mi pueblo, en Telde, me va a sacar un pendón para hacer una jura de bandera. Esto no se ha terminado. Esto no se ha terminado. Todavía siguen los fachas queriendo poner las piernas aquí para maltratarnos, para no sé qué, porque no sabemos ni por qué. Porque esto es nuestro, esta tierra es de los canarios, nos lo hemos currado. Yo no sé, yo es que le digo, yo no siento tranquilidad, me refugio con mi familia, con mis seres queridos, con el patrimonio cultural, y por eso soy
no me da vergüenza decirlo, soy anticolonialista, soy miembro de la Asociación ASAR, hicimos el primer Congreso Mundial Amasí, porque la memoria histórica no es solamente en el periodo de Franco, es también más atrás, porque aquellos también son nuestros. Y los indígenas tenemos que diferenciarnos. Las Naciones Unidas nos reconocen como tal. Somos hoy en día un pueblo mezclado, afortunadamente, pero somos un pueblo descendiente de aquella gente de indígena. Y tenemos que ponernos en valor, porque es que esto no se puede repetir, porque si no vamos a acabar como Palestina. ¿Sabes? Que la maldad existe y no podemos dar un paso atrás. Y tenemos que ser fuertes, los canarios tenemos que posicionarnos. Y te digo que yo siento, me he metido en todos estos berenjenales porque lo que tengo dentro es rabia por estos seres. Y eso que fui afortunada de no perder a mi padre, pero sí que lo perdí porque estuvo 32 o 33 años allá y nosotros aquí. Y esperaba una carta que llegara. ¿Sabes qué? Eso, en fin, es muy difícil contar. ¿Cómo es su nombre? Chona del Toro. Él me conoce. Muchas gracias por compartir y por poner ahí cuerpo, energía, corazón y organizar la rabia también. Porque al final Sí, es que me parte de todo este proceso. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Yo a lo mejor como una reflexión al hilo de lo que dice la señora, sí veo que por lo menos se van poniendo simientes sobre tierra. O sea que de alguna forma se va divulgando que esta realidad existió. Porque yo estoy con ella, creo que están viniendo unos movimientos contra todo lo que se persigue con estas actividades, y yo creo que están teniendo una gran respuesta. Yo creo que hay que seguir en la labor, porque sí es verdad que la escuela puede remediar una parte, pero el problema es que lleguemos a la sociedad, y que la sociedad entienda que hay que hubo una situación y que esa situación tuvo unas consecuencias que aún se están viviendo y que hay que evitarlas. Está claro que estos hablan del chiringuito de no sé qué y el chiringuito. Yo creo que es un desprecio absoluto a la realidad de esas personas que han sufrido esta terrible desgracia en primera persona. Yo creo que el esfuerzo debe ser que poco a poco lleguemos ganando espacio en la sociedad y que vayamos siendo conscientes de esta realidad tan desgraciada. Sí, en ese sentido sí que hay una reflexión y nosotros podemos insistir en esa cuestión, que no solo fueron las víctimas, esa persona asesinada y arrojada ahí, sus familiares, sino que todos hemos sido víctimas y somos víctimas de este proceso, ¿no? O sea, creo que es una idea fundamental, o sea, ese golpe de Estado y esa dictadura de más de 40 años, que incluso muchos más de 40 años de una manera soterrada, pero de alguna manera todos somos víctimas de ese proceso, ¿no? Y mientras no hablamos, ¿no? Y debatamos con calma y con corazón eso, y cerremos esas heridas. Las hablamos primero, ¿no? Para abrirlas en canal, para discutirlas, para ponerlas sobre la mesa, para luego juzgarlas. No sé, un poco la idea de los testimonios, o sea, era eso, tratar de vislumbrar esto como un problema de todos y todas, y no solamente de esas familias, ¿no? que fueron las víctimas directas, ¿no? O sea, un problema de muchas gracias, reflexión. Muchísimas gracias por compartir también esa vivencia y esos pensamientos. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir.